Antes de que su nombre se convirtiera en un ejemplo doloroso de caída, Carmen Campuzano era una de las figuras más deslumbrantes de México. El rostro perfecto que marcó una época en el modelaje, la mujer que apareció en portadas internacionales, la figura impecable que parecía destinada a brillar para siempre. Pero detrás de ese brillo, detrás de la seguridad que proyectaba en pasarelas, había una sombra silenciosa que crecía sin que nadie lo notara. Una sombra que terminaría por devorar todo lo que había construido. Porque lo que pocos recuerdan es que el primer derrumbe de Carmen no se dio frente a cámaras ni en un escándalo mediático. Ocurrió en privado, en un episodio tan breve como devastador que abrió la puerta a una adicción que marcaría el resto de su vida. Esa noche, esa primera caída que nunca contó por completo, fue la grieta que fracturó una carrera impecable. A partir de ahí, cada error, cada recaída, cada titular sensacionalista se convirtió en parte de una historia que México siguió con morbo, sin comprender el dolor que había detrás. Los medios la persiguieron, los rumores crecieron, su imagen perfecta comenzó a desmoronarse ante los ojos del país entero. Pero nadie sabía la verdad completa, la soledad emocional que la acompañaba, las presiones profesionales imposibles de sostener, los abusos silenciosos que vivió en sus primeros años de fama y que dejaron heridas profundas. Todo eso alimentó un ciclo que ni ella misma podía detener. Carmen Campuzano no cayó de un día para otro. Fue un proceso lento, doloroso, lleno de decisiones que parecían pequeñas, pero que la arrastraron a un abismo del que pocos regresan. Una caída pública, sí, pero también una batalla íntima que jamás reveló del todo. Esta es la historia de la mujer que lo tuvo todo y lo perdió todo, en una lucha que comenzó mucho antes de que el mundo supiera su nombre. Antes de que su vida se convirtiera en ejemplo de caída, recuperación y vulnerabilidad expuesta ante millones, Carmen Campuzano fue un símbolo absoluto de perfección. A finales de los años 80 y principios de los 90, su nombre era sinónimo de éxito. Los fotógrafos la buscaban, las revistas la convertían en portada, las marcas la querían como imagen. Su belleza, casi cinematográfica, parecía haber sido diseñada para el mundo de la moda. Pero más allá de su apariencia, Carmen poseía algo aún más valioso: una disciplina feroz y un carisma natural que la diferenciaba de cualquier otra modelo de su generación. Para entender su historia, es necesario recordar el contexto de aquella época. México estaba viviendo un auge en la moda nacional. Varias modelos comenzaban a proyectarse internacionalmente, y Carmen Campuzano despuntaba como una de las favoritas. Su mirada intensa, su postura elegante y una presencia magnética la convirtieron en figura recurrente en eventos, pasarelas y anuncios. Su carrera parecía destinada a alcanzar alturas inimaginables. Pero sin embargo, la industria que la encumbró también era una maquinaria implacable. Un mundo lleno de exigencias estéticas, competencia feroz, relaciones tóxicas y un nivel de presión que pocas personas podrían soportar. Detrás de los flashes y las revistas, había un ambiente que normalizaba excesos, silencios dolorosos y dinámicas peligrosas. Un entorno donde la perfección era una obligación constante y donde cualquier error se pagaba con el desprecio inmediato. En ese universo tan brillante como cruel, Carmen comenzó a sentir grietas internas que nadie veía. Aparentemente tenía todo: belleza, dinero, fama, oportunidades. Pero en lo íntimo, vivía entre tensiones emocionales, traumas no resueltos y la sensación de que cada día tenía que demostrar el doble para conservar lo que había ganado. Esa mezcla, éxito exterior y vacío interior, fue el terreno perfecto para la tormenta que vendría. Durante esos primeros años de fama, Carmen experimentó situaciones que nunca reveló por completo. Testigos cercanos han hablado de relaciones sentimentales marcadas por el control, la violencia emocional y un nivel de presión psicológica que la debilitó profundamente. También se mencionan estafas, traiciones profesionales y abusos de confianza por parte de personas que se aprovecharon de su ascenso. Cada uno de esos episodios dejó una cicatriz que no se veía, pero que acumulaba un dolor silencioso. Es en este contexto cuando aparece la primera adicción. No surgió como un acto de rebeldía, sino como una salida emocional ante el estrés constante. Un escape que parecía inofensivo al inicio, pero que pronto se transformó en una cadena pesada que comenzó a arrastrarla hacia abismos cada vez más profundos. Lo que para muchos fue su caída repentina, para ella fue el resultado de años de heridas invisibles.
México siguió observando su ascenso sin saber que en paralelo vivía una lucha interna que la debilitaba día tras día. La primera señal pública de que algo no estaba bien surgió en un evento donde su comportamiento llamó la atención. La prensa tomó notas, los rumores corrieron, pero en aquel momento la actriz aún podía ocultar su dolor. Sonreía en cámaras, atendía entrevistas, decía estar bien. Sin embargo, quienes la conocían sabían que algo se estaba resquebrajando. Y entonces ocurrió el primer gran escándalo. Una serie de episodios vinculados a excesos, comportamientos erráticos y situaciones que la prensa convirtió en espectáculo. Los titulares la exponían sin piedad, las críticas se multiplicaban y lo que fue una batalla íntima se transformó en un juicio público. Carmen pasó de ser la modelo perfecta a convertirse en tema de morbo nacional. Lo que pocos entendieron es que detrás de cada una de esas imágenes sensacionalistas había una mujer atrapada en un ciclo de adicción, dolor emocional y abandono afectivo. Una mujer que había perdido el control, no por falta de fuerza, sino porque la lucha interna había superado sus límites. En ese momento, su carrera, esa carrera impecable que parecía destinada al éxito mundial, comenzó a derrumbarse. Marcas se alejaron, proyectos se cancelaron, amistades desaparecieron. La industria que la había impulsado ahora la desterraba. Carmen quedó sola, expuesta, enfrentando una tormenta que no sabía cómo detener. Pero aún así, su historia estaba lejos de terminar. Porque la caída de Carmen Campuzano fue dolorosa, pública y devastadora. Pero también fue el inicio de una batalla de reconstrucción que pocos imaginan. Una batalla que reveló la verdad detrás de su adicción, los abusos que cayó y la fuerza que no perdió pese a haberlo perdido todo. La caída de Carmen Campuzano no ocurrió de un día para otro. Fue una sucesión de tropiezos, silencios, heridas mal cerradas y decisiones desesperadas que se entrelazaron hasta formar una espiral que parecía no tener fondo. Mientras el país entero observaba su transformación con morbo, de ícono de belleza a figura recurrente del escándalo, pocos se preguntaban qué estaba ocurriendo realmente detrás de esa máscara pública que se desmoronaba a cámara lenta. El primer gran punto de quiebre llegó en forma de accidente, un suceso tan inesperado como violento que no solo alteró su vida física, sino también emocional. El rostro perfecto que había definido su carrera quedó marcado. Y aunque los médicos hicieron milagros para reconstruirlo, Carmen comenzó a sentir que ya no era la misma. El espejo dejó de ser su aliado y se convirtió en un recordatorio implacable de lo que estaba perdiendo. Aún así, se obligó a seguir adelante, tratando de retomar el control de una vida que ya se escapaba de sus manos. Después del accidente, vino una recaída, y luego otra, y otra más. La adicción, que al principio parecía manejable, se convirtió en una presencia dominante, una fuerza que anulaba cualquier intento de regresar a la estabilidad. La enfermedad no solo afectaba su cuerpo, nublaba su juicio, apagaba su voluntad y la alejaba de quienes intentaban ayudarla. La prensa, implacable, documentaba cada episodio, cada comportamiento errático, cada aparición pública en la que su deterioro se hacía evidente. Para ellos era espectáculo, para ella era destrucción. Uno de los episodios más devastadores se dio cuando fue internada por primera vez. Aquel ingreso voluntario, un intento de recuperar control, se filtró inmediatamente a los medios que lo convirtieron en alimento para titulares sensacionalistas. Lo que debería haber sido un proceso privado de sanación, se transformó en un circo mediático. Carmen salió de aquella experiencia con un profundo sentimiento de traición. Sentía que no tenía derecho ni siquiera a sanar en paz. En medio de ese caos, sufrió uno de los golpes más dolorosos de su vida, la pérdida temporal de la custodia de sus hijas. Ese momento, más que cualquier escándalo público, quebró algo dentro de Carmen. La madre que siempre había sido protectora, amorosa y presente, se vio de pronto apartada de lo que más amaba. Y fue ahí, en ese vacío absoluto, donde su adicción encontró terreno fértil para crecer sin límites. Los episodios se volvieron cada vez más extremos. Apariciones en televisión donde hablaba entre lágrimas, entrevistas donde parecía perdida, situaciones en las que su seguridad estaba en riesgo. La mujer que había caminado con elegancia sobre pasarelas exclusivas, ahora caminaba sola por calles donde nadie la reconocía, o peor aún, donde la reconocían solo para señalarla con desprecio. Los contrastes entre la mujer que fue y la mujer en la que se estaba convirtiendo eran demasiado crueles para una sola vida. La industria de la moda cerró sus puertas, las amistades se redujeron, las oportunidades desaparecieron, y Carmen, atrapada en un torbellino que parecía infinito, comenzó a perder noción de sí misma.
No sabía dónde terminaba la adicción y dónde empezaba su dolor. No sabía si estaba luchando contra una enfermedad o contra años de heridas acumuladas que había aprendido a ignorar. Fue entonces cuando llegó el episodio que muchos recuerdan como el escándalo definitivo, su arresto. La imagen de la modelo perfecta siendo llevada por las autoridades aparecía en todos los noticieros del país. Los medios no tardaron en convertirlo en un símbolo, la prueba de que la caída había sido total. Pero esa narración simplista ocultaba una verdad mucho más compleja. En el fondo, Carmen no estaba siendo castigada por sus errores. Estaba siendo castigada por ser visible, por ser famosa, por caer de una altura que el público consideraba imperdonable. Tras ese episodio, la espiral descendente pareció acelerarse. Hubo más internamientos, más recaídas, más intentos desesperados de reconstrucción. Pero también hubo momentos inesperados de lucidez, pequeñas victorias que nadie vio. Hubo días en los que Carmen despertaba dispuesta a luchar, a detener la tormenta, a recuperar su vida. Y aunque esos días eran escasos, fueron los que evitaron que se hundiera por completo. Lo que la prensa nunca contó es que en medio de su ruina pública, Carmen comenzó a buscar ayuda real. Había reconocido que no podía seguir sola. Había aceptado que la adicción no se combate con fuerza, sino con acompañamiento. Y había comprendido que la primera batalla que debía ganar era contra el silencio. Pero la travesía estaba lejos de terminar, porque incluso cuando parecía que había perdido todo, su belleza, su carrera, su familia, su estabilidad, aún quedaba algo dentro de ella. Un deseo profundo de renacer, de demostrar que, aunque la adicción puede destruirlo todo, también puede abrir caminos inesperados hacia una versión más honesta de uno mismo. La caída de Carmen Campuzano fue devastadora, pero su historia no termina en la caída, sino en la lucha por levantarse. La historia de Carmen Campuzano suele contarse como una caída pública, un espectáculo mediático cargado de excesos, escándalos y titulares fáciles. Pero esa versión, la que México consumió durante años, apenas roza la superficie. Detrás de cada imagen distorsionada, detrás de cada episodio viral y cada rumor destructivo, había una verdad mucho más oscura, íntima y profundamente humana. El origen de su adicción y el dolor silencioso que la acompañó desde antes de que su carrera se derrumbara. El punto de quiebre emocional de Carmen no se dio en un arresto, ni en una aparición televisiva confusa, ni en una recaída pública. Comenzó mucho antes, en episodios que nunca contó del todo y que aún hoy siguen envueltos en rumores, testimonios parciales y silencios que hablan más que cualquier declaración. Entre ellos, uno destaca como una herida que marcó su vida para siempre. Durante sus primeros años de fama, cuando parecía tenerlo todo, cuando su rostro era símbolo de perfección, Carmen vivió situaciones que jamás debieron formar parte de la vida de una joven profesional. Abusos emocionales, manipulación, explotación y presiones intensas de personas que se aprovecharon de su vulnerabilidad. En aquel mundo que prometía glamour, belleza y lujo, encontró también una oscuridad que ninguna cámara captó. Ese ambiente tóxico sembró las primeras semillas de su adicción. No como un capricho, sino como una salida desesperada para aliviar un dolor que no sabía cómo nombrar. La prensa jamás contó esto. Para los medios, era más sencillo hablar de excesos que de traumas. Era más rentable mostrar imágenes de deterioro que preguntarse qué había detrás. Cuando el consumo de sustancias comenzó a dominar su vida, Carmen no lo entendía como una enfermedad. Creía, como muchos, que podía controlarlo, que podía detenerse en cualquier momento, que era una etapa pasajera. Pero la adicción es silenciosa, paciente, devastadora. No destruye de golpe, va arrancando pedazos, uno por uno, hasta que la persona deja de reconocerse. Ese proceso se aceleró cuando sufrió uno de los episodios más traumáticos de su vida, un acto violento, oscuro, del que durante años apenas habló. Un suceso que la debilitó física, emocional y psicológicamente. Para muchos fue solo un rumor, pero para ella fue la confirmación de que ya no tenía control sobre su propia historia. Esa experiencia marcó el inicio de un ciclo donde la adicción no era solo dependencia, sino autodefensa. Era su manera de dormir lo que no podía enfrentar despierta. Los tratamientos que siguieron fueron brutales. Internamientos forzosos, clínicas que prometían soluciones rápidas, métodos agresivos que ignoraban la raíz emocional de su enfermedad. Algunos centros hicieron más daño que bien. La famosa cura, que en teoría debía ayudarla, la dejó más fracturada que antes. Técnicas cuestionables, aislamiento, negligencia, testimonios posteriores revelaron que Carmen vivió situaciones humillantes bajo el pretexto de rehabilitación. Y esa es una de las verdades más oscuras de su historia. No solo luchaba contra su adicción,
sino también contra instituciones que, en lugar de sanar, la lastimaron más. Su arresto, el episodio más difundido por los medios, fue paradójicamente uno de los momentos en que Carmen tocó fondo de manera más consciente. Al verse expuesta, al reconocer su deterioro en las imágenes que circularon por todo el país, enfrentó una devastadora claridad. No quedaba nada del ícono que México había admirado. Ese impacto emocional, más que el arresto en sí, se convirtió en un punto de inflexión. Por primera vez comprendió la magnitud de lo que estaba perdiendo. Pero aún quedaban capítulos dolorosos. La pérdida de la custodia de sus hijas fue un golpe que ningún tratamiento pudo aliviar. La madre que había sido cálida, protectora, amorosa, se vio reducida por un sistema que la juzgaba por su enfermedad sin considerar su humanidad. Esa herida, dicen quienes la conocen, fue la que realmente la quebró, la que la llevó a enfrentar la parte más oscura de sí misma, la que la obligó a mirar de frente su adicción sin excusas. Y entonces ocurrió algo inesperado. Carmen comenzó a hablar, no a los medios, no al público, a sí misma. Empezó a escribir fragmentos que nunca publicó, cartas que nunca envió, reflexiones que jamás compartió del todo. En esos textos revelaba culpas profundas, miedos que la atormentaban, recuerdos que había tratado de borrar y un deseo sencillo pero devastador: volver a ser alguien que mereciera el amor de sus hijas. Esa fue su verdadera batalla, no contra las sustancias, sino contra la imagen distorsionada de sí misma. Por primera vez la lucha dejó de ser física y se volvió emocional, y esa transición, dolorosa, lenta, llena de retrocesos, fue la que finalmente marcó el inicio de su recuperación real. Pero antes de renacer tuvo que atravesar la parte más oscura de su historia, aceptar que había sido destruida por un sistema, por quienes la rodeaban, por su propia mente, y también por un país que muchas veces prefirió reírse de su caída antes que preguntarse por qué había caído. Su punto de quiebre emocional no fue un evento, sino una revelación. Entender que la adicción no era su identidad, sino el síntoma de un dolor más profundo. Para entender la historia de Carmen Campuzano, es necesario ir más allá del escándalo. Su nombre se volvió trending topic, motivo de burlas, de titulares crueles y de juicios sin contexto. Pero desde la perspectiva de este canal, su caso revela algo más profundo y más incómodo: cómo México observa, consume y destruye a sus propias figuras públicas cuando muestran fragilidad. La narrativa mediática transformó su vida en espectáculo. Cada recaída, cada arresto, cada accidente era presentado como una prueba de su decadencia. Esa palabra, repetida una y otra vez, definió su imagen durante años. Pero esta visión simplista oculta una verdad elemental. Carmen no cayó por capricho, cayó porque estaba rota, cayó porque la industria que la glorificó también la empujó hacia un abismo emocional del que pocos logran escapar. El canal ve con claridad que en su historia la adicción fue solo la punta del iceberg. Debajo estaban los abusos, las presiones, los miedos, las heridas no atendidas que la acompañaron desde sus inicios. Una sociedad que exige perfección a las mujeres famosas y que al mismo tiempo castiga cualquier imperfección, la dejó sin espacio para pedir ayuda. Para muchos, Carmen era la modelo impecable. Para ella, esa imagen era una prisión. También es evidente que el sistema, familia, industria, medios, instituciones de salud, falló en protegerla. En lugar de ofrecer contención, encontraron más rentable convertir su desgracia en contenido. Y aquí surge una reflexión dolorosa. ¿Quién se benefició mientras Carmen se destruía? ¿Quién vendió portadas? ¿Obtuvo rating? ¿Llenó programas con su dolor? La respuesta, aunque incómoda, está frente a nosotros. Pero también hay otra dimensión que raras veces se discute: la resiliencia de Carmen. A pesar de las recaídas, de los escándalos, de los titulares hirientes, ella nunca dejó de intentar levantarse. Su capacidad para enfrentar públicamente su enfermedad, algo que muchos esconden, la convirtió, sin quererlo, en un espejo para miles de personas que luchan contra adicciones y enfermedades emocionales. Su vulnerabilidad se volvió una especie de valentía. El canal considera que ahí reside uno de los mayores méritos de su historia: poner rostro a un problema que México prefiere ignorar. La adicción no se combate señalando culpables, sino entendiendo heridas. Y Carmen, con su cuerpo y su vida, expuso una realidad que la sociedad intenta barrer debajo de la alfombra. Pero hay un detalle aún más revelador: su renacimiento. No fue rápido ni lineal, no ocurrió en un momento de epifanía, como cuentan las películas. Fue gradual.
lleno de retrocesos, envuelto en dudas, pero impulsado por un deseo profundo: volver a ser madre, volver a ser dueña de sí misma, volver a mirar al espejo sin vergüenza. Esa etapa de reconstrucción también fue usada por algunos medios para generar polémica. Cada avance era minimizado, cada tropiezo amplificado. Pero Carmen siguió, a su ritmo, con su historia, con su dolor. Y en ese proceso encontró algo que no había tenido nunca: la capacidad de hablar sin miedo. Su voz, esa que antes se perdía entre escándalos, se convirtió en un testimonio que ayudó a otros a no sentirse solos. Desde la perspectiva de este canal, la verdadera historia de Carmen no está en su caída, sino en lo que queda después. Una mujer marcada, sí, pero también consciente. Una mujer que conoció el infierno y aún así encontró una forma de seguir. Una mujer que revela una verdad incómoda. Nadie está a salvo del dolor emocional, ni siquiera quienes parecen tenerlo todo. Al final, el caso Carmen Campuzano nos obliga a mirar de frente a una sociedad que consume tragedias como entretenimiento. Nos invita a preguntarnos cuántos de sus errores fueron realmente suyos y cuántos fueron el resultado de un mundo que la moldeó para romperla. Y nos recuerda algo esencial: detrás de cada escándalo hay un ser humano que lucha por sobrevivir. Cuando la tormenta finalmente perdió fuerza, Carmen Campuzano quedó en un territorio extraño, entre lo que había sido, lo que perdió y lo que todavía podía reconstruir. No fue un regreso triunfal ni un final milagroso. Fue un proceso silencioso, íntimo y profundamente humano. Un camino que pocas veces se cuenta porque no encaja en el espectáculo del escándalo ni en la narrativa rápida de las redes sociales. Lo cierto es que tras tocar fondo, Carmen comenzó a reencontrarse con sí misma. No con la modelo perfecta que México admiró, sino con la mujer detrás de esa imagen, vulnerable, herida, pero también sorprendentemente fuerte. Entendió que no podía borrar su pasado, pero sí podía decidir cómo vivir con él. Y esa decisión marcó el inicio de su renacimiento. La recuperación no fue lineal. Hubo días luminosos, donde parecía haber recuperado el control, y días oscuros que amenazaban con devolverla al abismo. Pero esta vez no estaba sola. Había construido un círculo emocional distinto, personas que no buscaban explotar su historia, sino acompañarla. Y lo más importante, comenzó a recuperar lo que había perdido casi sin darse cuenta: el amor propio. Sus hijas, pieza central de su reconstrucción, se convirtieron en su brújula emocional. Fue ese vínculo, no la fama, no la industria, no la opinión pública, lo que la sostuvo cuando las recaídas amenazaban con regresar. Carmen entendió que la maternidad no era un rol que había fallado, sino una fuerza que aún podía recuperar. Con el tiempo, empezó a reaparecer en medios, pero bajo sus propios términos, ya no como escándalo, sino como testimonio. Habló de adicciones, de dolor emocional, de heridas que jamás se ven a simple vista. Y aunque algunos medios intentaron convertir nuevamente su vulnerabilidad en contenido sensacionalista, ella ya no era la mujer que se rompía ante el juicio ajeno. Era una mujer consciente, dueña de su narrativa y dispuesta a mostrar una verdad que antes le aterraba: que todos somos frágiles y que pedir ayuda no es debilidad, sino valentía. Hoy el nombre de Carmen Campuzano no significa lo mismo que hace años. Para algunos sigue siendo una historia de escándalo, para otros un ejemplo de caída. Pero para quienes miran más allá del ruido, su historia representa algo mucho más valioso: la posibilidad de renacer después de haber perdido casi todo. Y quizá esa sea la lección más profunda que nos deja: que la belleza real no está en las portadas de revistas, sino en la capacidad de una persona para reconstruirse desde las ruinas, para enfrentarse a su verdad y para seguir adelante incluso cuando el mundo la dio por perdida. Porque hay caídas que destruyen, pero también hay caídas que enseñan. Y en el caso de Carmen Campuzano, su historia sigue abierta, viva, palpitante. La historia de una mujer que, pese a todos los golpes, aún se niega a dejar de ser ella misma.